Buenos días, sí. Hola, buenos días. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? Buenos días, dije. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, ¿cómo están? A ver, veamos. UCR1 de HCP. Bueno, con ustedes creo que estaba iniciando el tema de DNS o no sé, no estoy un poco perdido y ya no tuve tiempo de revisar qué fue lo último que les di. Así que no sé, Sebastián, ¿qué fue lo último que les di? O Alex Cueva, a ver, dígame, por favor. Estamos viendo lo último, lo del DNS. Ya, perfecto. Entonces, estábamos en esa presentación ya. Gracias. Lo voy a... A ver si activan sus cámaras, por favor. Ya. Bueno, empecemos entonces. Bueno, ¿para qué me sirve el DNS, Marcos Montero? Prácticamente para traducir un IP de un nombre a un IP. De un nombre a una IP, ¿no? Eso es justamente lo que se necesita. ¿Y qué tiene que ver este archivo HOTS que les mencioné la vez anterior? A ver, Santiago Ceballos. Buenos días, Inge. El archivo host era donde estaba toda la configuración de la red del host. Configuración de red del host. No, no está ahí. ¿Qué hay en el archivo HOTS? Estefano Santa Cruz. Estefano. No tiene activa su cámara tampoco. Ya, sí, ya está leyendo. Espérame un ratito, Inge. Ya, ahí ya se me ve, Inge. Disculpe. Sí, No podría repetir la pregunta, Inge. Dijo lo del host. sí. Ah, eh, tiene eh, las, las direcciones de IP.
Direcciones de IP. ¿Qué direcciones de IP? O sea, tiene los nombres del host y ahí almacena los nombres del host que Los nombres del host. y corresponden a las direcciones IP. Bueno, alguna idea tiene, ¿no? Pero claro, ahí es como poner información en un DNS. De hecho, el host viene de un archivo llamado host.txt que usaba ARPANET. Y ahí lo que se hacía es justamente la relación entre una dirección y diferentes nombres, ¿no? Por eso es que en el archivo encontramos, por ejemplo, el 127.001. ¿Qué es este 127.001, Santiago Cataña? No recuerdo ese archivo. Darío Taipe. No me acuerdo qué era el... Chuta, ¿alguien se acuerda? Nadie. 127.001 es una dirección IP especial llamada dirección de loopback y sirve para hacer pruebas de los protocolos TCP/IP para ver si es que los protocolos TCP/IP están funcionando y no necesitan salir de la red a la red. Necesitan solamente que estén funcionando dentro de la computadora. Para eso sirve. Por eso es que cuando uno, por ejemplo, instala un servidor web en una máquina y quiere probar que ese servidor web esté funcionando, entonces se abre un navegador si es que es posible, y si no se utiliza, por ejemplo, el comando curl, C-U-R-L, ¿se acuerdan? Y luego se podría poner 127.001, o también en lugar de eso se podría poner el localhost, o localhost domain, o localhost 1, domain 1, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que esté dentro del archivo host, ¿sí? Pero la 127.001 es una dirección de loopback. Ya. Bueno, hemos hablado del FQDN. Hemos navegado a estas y hemos preguntado también por qué es que todas estas tienen la misma dirección IP. ¿Se acuerdan? Todos estos URLs tienen la misma dirección IP. Y eso es porque justamente lo que se está haciendo es tener un mismo servidor, pero con diferentes anfitriones virtuales. ¿Sí? Y aquí tenemos 3 de esos anfitriones virtuales que están en la misma dirección IP, que era la 147.156.222.65. ¿Cómo sé que es esa la dirección IP del URL, por ejemplo, el http irtic.v.es? ¿Cómo sé cuál es la IP correspondiente a este URL? A ver, Ariel. O sea, podemos verificar la dirección IP del servidor de la máquina y, bueno, del sitio web podemos ver en el archivo de configuración. ¿Archivo de configuración? No. ¿Cómo voy a entrar? ¿A qué archivo de configuración? ¿De quién? Del sitio web. ¿Y cómo voy a entrar al archivo de configuración del sitio web? Eso no puede ser posible porque es una cuestión, hijo, no sé, lógica, ¿no? O sea, ¿cómo voy a entrar a un servidor a ver la configuración? ¿Cómo se va a permitir eso a cualquiera? No puede ser. Yo no puedo entrar al archivo de configuración de un servidor web. Jamás. Entonces, hay un... Creo que le comprobó la anterior clase en el CDN. Inge se debe CD. realizar un ping a ese link y ahí sale Exacto. la IP. Exacto. Haciendo un ping
a www.cdlibre.org, por ejemplo. ¿Sí? Si es que el DNS es correcto, está funcionando, entonces el DNS va a hacer la traducción de ese URL en una dirección IP. Sí, entonces ahí es cuando puedo ver que efectivamente la dirección IP que corresponden a todos estos URLs es la misma. 147, 156, haciendo un ping al URL. ¿Sí? Como el DNS es el que se encarga de hacer la traducción, entonces el DNS me proporciona la dirección IP correspondiente. Mal les veo. Pues es que muy pocos contestan correctamente. Bueno, también les hablé de este resolve.conf. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace el resolve.conf, este archivo? De configuración, ¿no? Porque termina con conf. Es un archivo de configuración. ¿Qué contiene este archivo resolve.conf? ¿Alguno? Las direcciones DNS, profe. Perfecto, Nelson. Las direcciones de los DNS, ¿no? Las direcciones IP de los DNS. Claro que generalmente esto, o bueno, uno podría poner una dirección de un DNS, pero generalmente esto es manejado por Network Manager, ¿sí? Es de eso lo que vimos en CentOS, ¿no? Al revisar el contenido de este archivo resolve.com. ¿Ya? Bueno, a ver, este archivo hosts, ya les hablé de este archivo hosts. Creo que nos quedamos aquí, no sé. A ver qué pasa. Aquí. Bueno, habrá que ver qué contiene su archivo host, ¿no? En su servidor. A ver, déjenme ver si es que yo tengo... Sí, creo que está funcionando mi servidor. Sí. Bueno, vamos a ver qué contiene mi archivo host. Entonces, concat/etc, porque está en los archivos de configuración, y ahí debe estar este host. ¿No está? Ahí debe ser host. Qué raro. A ver, no. Sí, ya es. Host, ahí está. ¿No? Este es el contenido de mi archivo host. ¿Sí? La dirección 127.0.0.1 reemplaza a cualquiera de estos nombres que están por acá. Localhost, localhost.localdomain, localhost 4, localhost 4.localdomain4, etcétera. ¿Sí? O sea, aquí tenemos una relación entre nombres y direcciones IP. Pero aquí solamente estaba indicada una relación IP. ¿Sí? Pero esto sirve para un funcionamiento interno de la máquina. ¿Ya? O más bien dicho, lo que hace siempre un computador, cualquiera, sea en Windows o Linux, es buscar, una vez que se tiene, por ejemplo, un navegador y se le pone el URL, entonces lo que primero hace es la búsqueda dentro del archivo host. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver si es que tiene esa información ahí en ese archivo y evitar salir de la red, ¿sí? A buscar el DNS y que el DNS me dé la información. Bueno, ahí tienen ese ejemplo. Este archivo host.conf es el que se indica o el que le indica al computador si debe buscar en el archivo host o tiene que hacerlo en un servidor DNS aparte. Y dentro de este archivo host.conf se puede tener una entrada como esta, es decir, este es el contenido de una línea del archivo host.conf, ¿no? Y bint quiere decir que hay una conexión o debe haber una conexión con un servidor DNS.
Sí, así mismo está aquí, ¿no? Bueno, a ver qué pasó aquí. Veamos cuál es el contenido de este archivo conf o hosts.conf en el servidor, ¿no? Entonces, hosts.conf. ¿Ya? Y simplemente aquí tengo en el acentos al menos el multi-on, nada más. ¿Sí? No me indican mucho en realidad eso de aquí. Veamos. Configurando adecuadamente este fichero host.conf se permite minimizar las consultas a los servidores DNS. Hay que minimizar las consultas a los servidores DNS con el fin de que uno no salga, no tenga que salir a otras redes. ¿Sí? Sino que directamente si nosotros ponemos las relaciones entre las direcciones IP y nombres en estos archivos, pues sería mucho más rápida la comunicación. ¿Sí? Entonces, en este archivo hosts, el administrador, ¿no? Tiene que poner esas relaciones de las URLs más conocidas, ¿sí? O más utilizadas, ¿ya? Para evitar justamente la comunicación con DNS que están fuera de la red. Bueno, aquí estoy recordando que, por ejemplo, cuando hay una configuración IP vía DHCP, que es lo normal dentro de las redes, ¿sí? Hay una información respecto del DNS, ¿no? Y el DNS, esa dirección IP del DNS, en realidad le envía a otra dirección que podría leer primero algo de un archivo host. Pero en ese archivo host están falsificadas las direcciones IP. Es decir, si uno pone un nombre, no es que le lleva realmente a la dirección IP correspondiente, sino podría ahí en ese archivo host poner otra dirección IP. ¿Sí? ¿Qué podría ser la de un firewall? Sí, la de un firewall. ¿Sí? Entonces, de esa manera se evita, ¿no?, de que cualquiera salga a cualquier dirección, sin antes de pasar por un firewall. ¿Sí? Podría ser así. Por cuestiones de seguridad. Este multi-on que vimos, en caso de que un nombre se corresponda con más de una dirección IP en el archivo host, se devuelvan todas las entradas en lugar de solo la primera. ¿Sí? Para esto sirve este multi-on. ¿Ya? Además, en el archivo resolve.conf tenemos ciertos parámetros de configuración como el domain, search y el name server. Este name server justamente es el que sirve para poner direcciones IP de DNS externos. ¿Sí? A ver. Veamos cuál es el contenido. Bueno, esto ya vimos o no. A ver, veamos, ¿no? El de resolve.com. Cat resolve.resolve. A ver, cat. Cat /etc/resolve.com. ¿Sí? Mira, ahí tenemos, bueno, yo le he puesto así, ¿no? Un servidor DNS, porque claro, estaba trabajando con servidores DNS, el 172.31.4.2, aunque, a ver, revisemos la configuración IP del equipo. La dirección IP está en la 172.31.40.35/24. 40.35/24. Eso quiere decir que todas estas direcciones IP están en otras redes, ¿no? Son otras redes, ¿sí? Pero dentro de la 172. Así que bueno, lo que tengo acá son nombres de servidores, ¿no? Y tengo las direcciones IP. Se pone name server como parámetro y a continuación la dirección IP del DNS que quiera yo que utilice mi equipo, ¿sí? Entonces aquí se puede trabajar con varios DNS, ¿no? De hecho, ustedes pueden añadir, por ejemplo, el name server 888. ¿Qué es el 8888? 8888, sí, 48. ¿Qué es el 88? ¿Quién tiene esa dirección IP? El link de Google.
De Google, dije. El DNS de Google, ¿no? El DNS de Google, sí. Y bueno, pues es recomendable también poner siempre ese DNS, ¿no? Entonces, si es que no funcionan los otros, va a funcionar ese DNS, ¿sí? Bien. El parámetro domain que les indiqué aquí, ¿no? Porque estos son parámetros que se puede utilizar en este fichero. El domain indica el dominio al que pertenece el ordenador, de forma que se pueda realizar consultas de nombres de ordenadores pertenecientes al dominio, sin que sea necesario escribir el nombre completo del ordenador. Esto es su nombre más el nombre de dominio. Por ejemplo, tenemos domain EPN-EDUC, pero EPN-EDUC es el dominio. Si yo quiero dirigirme a una máquina, ¿sí? A una máquina en particular, por ejemplo, pc1.epn.edu.es, entonces simplemente debo poner domain ipn.educ. Permite realizar esto una consulta de nombre del ordenador PC4, por ejemplo, y obtener una respuesta de 190.15.132.89. Esto como ejemplo, sin necesidad de preguntar por su nombre completo. ¿Sí? Es decir, si yo quiero buscar el PC4, ¿ya? Puesto que el dominio ya está puesto en el archivo, en este archivo, el name, ¿cuál era? El result.com, ¿sí? Entonces, a ver, ¿sí? Entonces, ya me da una respuesta automáticamente respecto a la dirección IP del equipo. No es necesario poner PC4 EPN-EDUC. También podríamos poner, pero no es necesario. Sí, simplemente con PC4, pues, ya me da la dirección IP correspondiente. El parámetro search es una generalización del anterior, del dominio. De forma que es posible especificar hasta 6 dominios donde la suma de la longitud de los nombres de todos no exceden los 256 caracteres. Este parámetro, a pesar de representar una ventaja sobre el anterior, no suele usarse, ¿sí? Así que, bueno, lo voy a pasar por alto debido a que no voy a ser tan detallista en el DNS, que es bastante complejo, ¿no? Y por último tenemos este name server, ¿no? Que indica las direcciones IP de los servidores de red que podemos consultar. Es justamente lo que les indicaba hace un rato. Uno puede poner en el archivo de configuración del DNS, puede poner el name server y a continuación, por ejemplo, el 8888, ¿sí? Pueden existir tantas entradas name server como se desee. Así que no es que un computador pueda tener definido un DNS. Puede tener definidos varios DNS, ¿sí? Eso no es ningún problema. Y eso también se puede hacer con DHCP, ¿no? O sea, digo, en DHCP uno puede configurar los DNS que crea convenientes como administrador, ¿no? Para que vayan como parte de la configuración del equipo. Por ello debe ponerse en primer lugar aquellos servidores que se consideren más rápidos, ¿sí? Entonces esto sí es importante porque dentro de este archivo de configuración, el name server, el primero que se encuentre como name server, ese es el DNS que se va a utilizar en primer lugar. Si es que ese no funciona, entonces va al siguiente, ¿sí? Pero por eso, como es, o sea, aquí hay un orden, ¿sí? Va desde el más rápido hasta el más lento. Entonces uno debe poner dentro de ese listado, porque uno como administrador escribe el contenido de este archivo. Entonces debe poner en primer lugar el servidor DNS más rápido, ¿sí? Y después los otros. ¿Ya? Ejemplo sería este, ¿no? Aquí tenemos el result.com, ahí está el domain, EPN-EDUC, name server y name server. Eso implica que vamos a utilizar 3 DNS. ¿No? Están configurados en nuestro equipo 3 DNS. Uno es el de Google, otro uno, no sé, no me acuerdo cuál es, y otro corresponde al de la misma red. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? 190, 126, 111, 110. Bueno, vamos a ver herramientas útiles del servidor DNS. Hay 2 paquetes importantes
dentro de DNS. Es el pinned.utils y el whois. Son dos cosas que se utilizan en DNS, ¿no? El bind.utils incluye herramientas dig y host. Estas dos herramientas, dig y host, o sea, son programitas, ¿no? Pero que me ayudan a ver si es que está funcionando correctamente el DNS, ¿no? Está bien configurado y todo eso. Así que hay que instalar bind.utils y dentro de esta instalación hay estos dos programitas dig y host que me permiten saber si están haciéndose, por ejemplo, bien las consultas DNS, etcétera. O sea, si está configurado, en otras palabras, correctamente el DNS. Y hay otro que es el whois, que es la herramienta que consulta esta información pública de dominios y direcciones IP. Se puede usar el comando para esto, ¿no? Para instalar estos dos paquetes, yum-y, como siempre, install, y el bind.utils, que es el un paquete, y el whois, que es el otro paquete. ¿Sí? Entonces ya saben para qué sirven bind.utils y whois, ¿no? El bind.utils me proporciona estas herramientas dig y host, y el whois es la herramienta de consulta para información pública de dominios y direcciones IP. Ahora sí hablemos del servidor DNS, ¿no? Toda organización que desee tener un dominio propio, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes que hicieron el servidor web. Servidor web había un dominio 1 y quieren que ese dominio 1 esté en Internet. Eso significa que ustedes quieren tener un dominio propio, ¿no? Como mínimo tienen que registrar 2 servidores DNS en Internic. Es lo primero que tienen que hacer. Lo cual añade esos dos servidores a la información que contienen los servidores raíz, indicando que estos 2 servidores serán los encargados de realizar la resolución de nombres y direcciones de ese dominio. ¿Ya? Así que es Internic. ¿Recuerdan que es NIC? ¿Sí? Es esa institución que se encarga de justamente controlar esta cuestión de los dominios y direcciones. ¿Sí? Entonces, esta es en donde nosotros, si queremos un dominio, registrarlo, pues tenemos que registrarlo en Internet. Los servidores de DNS se clasifican en 2 conjuntos. Servidor maestro y servidor esclavo. ¿Sí? O sea, nosotros podemos hacer aquí una práctica de DNS, ¿no? Pero no vamos a trabajar con servidor maestro y servidor esclavo. Sin embargo, si yo digo que, por ejemplo, tenemos DNS, por ejemplo, el de Google, esas ya son estructuras más complejas del DNS. Y son estructuras jerárquicas. Y en la jerarquía primero está el maestro, después está el esclavo. ¿Sí? El servidor maestro también es denominado un servidor primario. Y obtiene los datos del dominio a partir de un archivo alojado en el mismo servidor. El servidor esclavo, también denominado secundario, al iniciar obtiene los datos del dominio a través de un servidor maestro, realizando un proceso denominado transferencia de zona. Se basa en la ejecución de un demonio. El DNS se basa en la ejecución de este demonio que se llama named, ¿sí? Y que está dentro del directorio cbin, que está dentro de USE. ¿Sí? Así que este archivito, bueno, realmente este es un demonio, ¿no? Es un demonio que está siempre ejecutándose cuando uno instala un servidor DNS. Se encuentra en ese directorio. DNS utiliza el puerto 53. Ya les he hablado de los puertos. ¿Cuál es el puerto con el que trabaja HTTP? Santiago Ceballos, a ver, no me apaguen las cámaras, Estefano Santa Cruz. ¿Sí está prendido, Inge? ¿O no? No, yo no lo veo. De Santiago Ceballos tampoco. Bueno, ¿cuál era el puerto que utiliza HTTP? A ver, Santiago Cataña. Nada. Inge, el puerto no era el 443. Es el puerto 80. Sí, es el puerto 80 por defecto.
Y el puerto que utiliza, a ver, y en la capa de transporte hay dos protocolos principales. Hay otros, pero dos son protocolos principales. ¿Cuáles son? Kevin Isa. El 430. No, eso es número de puerto. No recuerdo. ¿Alguien se acuerda? Nadie. ¿No es el Otra 24? vez. ¿Perdón? ¿No es el 24? Eso es número de puerto. Yo hablo de protocolos. Los protocolos que se usan en la capa de transporte son básicamente UDP y TCP. ¿Sí? UDP se utiliza principalmente para hacer comunicaciones rápidas. TCP es para comunicaciones más seguras. ¿Sí? Pero bueno, DNS utiliza UDP con el puerto 23. Suele utilizar en caso necesario el puerto 53 TCP también para transferencias de ficheros de zona cuando el tamaño de los datos de la respuesta excede los 512 bytes. Es decir, cuando ya tenemos más información que trasladar entre un servidor DNS y otro servidor DNS, entonces necesitamos ahí que haya más confianza, más seguridad del dato. Y por eso, en ese caso, estaría utilizando TCP. De ahí, normalmente utiliza UDP, ¿sí? El protocolo UDP. BIND viene de Berkeley Internet Name Domain. Es una implementación del protocolo DNS. Así que ustedes para implementar o para instalar DNS, un servidor DNS en sus equipos, tienen que usar BIND. ¿Sí? Un servidor de sistema de nombres de dominio, a ver, los componentes de BIM, ¿no? Son un servidor de sistema de nombres de dominio, una biblioteca resolutoria de sistemas de nombres de dominio, herramientas para verificar la operación adecuada del servidor DNS. Todo eso viene dentro de BIM. El servidor DNS BIM es utilizado de manera amplia en Internet en el 99% de servidores. Miren, por ejemplo, a ver, ¿cómo es que ya no me acuerdo? Pero Apache es el más utilizado, pero eso no quiere decir que es el único para servidores web. Asimismo, para DNS, el BIND no es el único para servidores DNS, pero es el más utilizado. 99% de los servidores DNS son BIND. Paquetes de BIND. Entonces, ustedes tienen todos estos paquetes en BIND. ¿Ya? Hay que usar el comando -y install BIND, BIND chroot, BIND utis. ¿Sí? Todo esto se instala para poder tener el servidor DNS en su equipo. Recuerden que yo les dije, y eso no sé qué les pasa, o sea, no sé, están como volando ahorita en esta última parte del curso. Hablamos de una cosa, la otra clase ya no se acuerdan. Yo les he dicho que en la máquina virtual, antes de que hagan ustedes alguna modificación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, antes de la instalación de DNS, ustedes tienen la posibilidad de hacer, o sea, por ejemplo aquí, ¿no? Hacer un snapshot o una instantánea, ¿sí? Hacen clic ahí y entonces con eso, ¿qué es lo que sucede? Que guarda todas las cosas que tiene la máquina en el momento en el que toman la fotografía. Es decir, si tiene instalado web, servidor web, y está funcionando correctamente, entonces ahí sería bueno que tomen un snapshot. Para que después de eso, ahí sí empiecen con nuevos experimentos, como por ejemplo el DHCP, en este caso el DNS, etcétera, ¿no? Entonces ustedes hacen esto, hacen clic en instantáneas, o en inglés significa snapshot, ¿sí? Bueno, hacen clic aquí, ¿no? En tomar, y ahí habla de una instantánea. Ustedes deben ponerle el nombre a la instantánea. A mí, si yo voy a instalar después de esto DNS,
Entonces yo sé poner antes de DNS, ¿no? Con eso ya me guío en dónde estoy. Y aquí si quieren, yo puedo poner ya está instalado, ya está instalado el servidor web y DHCP, por ejemplo, DHCP, ¿ya? Entonces con eso ya me guío, ¿no? De qué es lo que se tiene en la instantánea, porque, por ejemplo, ¿no? Aquí yo le puse virgen. Eso significa que para mí que ahí la máquina recién estaba instalada y actualizada. ¿Sí? Para mí chévere, porque cada vez que yo haga alguna cosa, modifique, y si eso me sale mal, regreso al punto donde dice virgen, ¿no? Y por ejemplo aquí le pongo virgen y, no, bueno, es que aquí no he hecho ninguna modificación, pero si lo hubiera, entonces iría yo a virgen y restauraría, ¿no? Restauraría, ¿sí? Ahorita no está nada hecho prácticamente, por eso no aparece restaurar, pero yo podría hacer un clic en alguno de estas instantáneas y luego restaurar. ¿Sí? Bueno, esas son las cosas que ustedes deberían utilizar, aprovechar de las máquinas virtuales. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? El demonio Named. Recuerden que Named es el demonio que estaba en /usr/yserin. Posee una multitud de parámetros configurables por línea de comandos, tales como el nombre del fichero de configuración, el puerto UDP que va a utilizar para efectuar su cometido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tipos de registros. La configuración de todo DNS se basa en una serie de palabras clave llamadas registros. Estos registros indican el tipo de datos que lo acompañan y a qué corresponden. Por ejemplo, una resolución del nombre del ordenador a su dirección IP. Una resolución de la dirección IP de un ordenador a su nombre. ¿Sí? Recuerden ustedes que el DNS no solamente traduce un nombre a dirección IP, sino también una dirección IP a nombre. ¿Sí? Entonces eso se puede hacer con los registros. Los principales tipos de registros son estos. El SOA, que especifica información de la autoridad de un dominio DNS, incluyendo el nombre del servidor primario del dominio. NS, que es el que permite delegar las respuestas de información de un dominio en el ordenador especificado en esta entrada. El PTR hace corresponder una dirección IP 4, IP versión 4, IP versión 6, con el nombre del ordenador. ¿Ya? Hay tipos de registros como el A, que hace corresponder un nombre del ordenador con una dirección IP versión 4, el cuádruple A, que hace corresponder un nombre de ordenador con una dirección IP versión 6, el CNAME, que es el nombre canónico, indica el nombre alternativo, el alias de un ordenador registrado y por tanto tiene su correspondiente entrada A o cuádruple A. El MX, en cambio, que sirve para correo, ¿no? Indica los ordenadores que aceptan el correo destinado al ordenador que se indique en la entrada. ¿Sí? ¿Ya? Configuración de un servidor DNS. Bueno, eso que leí ahorita, ustedes pueden leerlo después, ¿no? Con más detenimiento. Lo que me interesa es que sepan que hay registros, ¿sí? Como todos estos que están aquí, ¿ya? Y vamos a ver la configuración, ¿no? Entonces, esta configuración se hace en dos archivos, con el named.conf y el named, ¿sí? O fichero similar si la ejecución del servidor se encuentra encerrada en un directorio, ¿no? Porque bien podríamos crear un nuevo directorio y luego dentro de ese directorio crear este archivo de configuración, ¿sí? Pero generalmente se lo encuentra en etc named.conf, ¿no? Ese sería el archivo. El fichero etc/sysconfig/named contiene las opciones que se desean pasar al demonio de named en su arranque. Verán que aquí estoy hablando no del demonio, estoy hablando del archivo named, que también existe, ¿sí? Y este se encuentra obviamente en el directorio de configuración, porque es el directorio TC. Para arrancar el servidor, bueno, ya sabemos, como cualquier otro servidor, sería systemctl start named.service. Para arrancar el servidor DNS encerrándolo en el directorio especificado, que por defecto es de /var
/named /chroot, se utilizaría systemcpl star named chroot service. Bueno, el fichero de configuración del demonio named es el named.conf. Debe tenerse en cuenta que si el servicio es encerrado en un directorio diferente, se tiene ese fichero. Y bueno, aquí hay otras cosas que son más, que ustedes no van a utilizarlo, ¿no? Ustedes, yo quiero que hagan esto lo más simple posible. Así que, bueno, después de instalar el Vint, deberían revisar este archivo llamado named.conf. En este archivo hay una palabra que dice options. Y esta especifica la sección dentro de la cual se especifican las opciones de configuración global del demonio. También hay otras opciones como listen on o listen on v6, que especifican el puerto y los interfaces de red en los que permanece a la escucha el servidor. El puerto, como les decía, el utilizado por defecto es el 53, ¿no? Por si acaso. Pero podemos cambiar con estas opciones listen on, ¿sí? Por ejemplo. Sí, podemos cambiar de número de puerto. No se acostumbra actualmente a cambiar de número de puerto porque antes, no sé, tal vez ustedes habrán visto cuando abría un navegador y ponían un URL y al final ponían 2.8080. Eso significaba que HTTP se estaría comunicando por el puerto 8080, ¿sí? O cualquier otro puerto que se haya configurado. Eso porque algunos creían que esa es una buena forma de tener un poco más de seguridad, ¿no? Ya que si no pongo el puerto correcto, entonces no me puedo conectar, ¿sí? Pero eso ya no se utiliza, prácticamente yo no he visto ya en ningún sitio que pongan 2.8080, por ejemplo, ¿sí? Porque ya se sigue utilizando el puerto 80 por defecto. Los interfaces de red son únicamente los de loopback en versiones IPv4 e IPv6, por lo que si se desea que otros ordenadores puedan consultar nuestro servidor DNS, deberíamos modificar el valor de dichas opciones, ¿sí? Entonces, habría que revisar cómo está este archivo de configuración y modificar. Hay una opción también que se llama directory y especifica el directorio donde se va a ejecutar named. Debe tenerse en cuenta que si named ha sido encerrado en algún directorio, el camino aquí especificado será relativo a ese directorio. Hay otras opciones. Miren que DNS es complicado, les decía. Hay muchas opciones. Ustedes no van a usar todas. Sin embargo, aquí les estoy mencionando más o menos de qué van, ¿no? Estas, por ejemplo, no van ustedes a utilizar, ¿sí? La opción allow query especifica una lista de direcciones IP que pueden enviar consultas a este servidor. Si no se especifica esta opción, todos los ordenadores están autorizados a enviar consultas. Por lo tanto, esta opción tampoco van ustedes a utilizar, ¿sí? Porque no van a crear ustedes toda una red. Es simplemente un computador que se va a conectar a su servidor DNS, ¿ya? ¿Cuál sería la idea de comprobar o cómo podían ustedes comprobar que su servidor DNS está funcionando? En su computador, en el cliente DNS, tienen que configurar la dirección IP, o sea, poner en el name server, ¿no es cierto?, la dirección IP de su servidor DNS, ¿sí? Para que su cliente se comunique con su servidor DNS, ¿ya? También deberían aislar la red. Recuerden ustedes que esto se hace con en el VirtualBox con esta configuración de red, ¿no? En red le ponen ustedes no adaptador puente, sino más bien le ponen una red interna, ¿no? Le pondrían red interna, ¿sí? Para poder aislar. De tal manera que ustedes estén seguros de que su computador no se comunica con un DNS fuera de la red, sino con un DNS que está en su red interna. ¿Ya? Eso es lo que tendría que comprobar. Y es así como quiero que me demuestren en la siguiente semana, ¿sí? A ver,
Bueno, hay otras opciones que no les voy a ni siquiera leer, así que ustedes tienen aquí la información para que tengan algún rato, pues algún conocimiento de estas cosas, para que sirvan. Igual el login. Ahora, si no se especifica esta entrada de login, el log se guardará en el fichero por defecto del sistema. Generalmente en var log message. Recuerden que los logs son los registros, ¿no? Que van refrescándose con nueva información. Información que viene, por ejemplo, de autenticación. No sé si alguien se autenticó con qué usuario, si falló en la clave, a qué hora lo hizo. Y también respecto del DNS. Los mensajes del DNS, si es que no se especifica un archivo específico, esos mensajes van a guardarse en este message, ¿sí? Pero si no, pues yo podría especificar que los archivos de log generados por DNS se almacenen en alguna dirección especial. Y para eso debería utilizar la sección login, ¿no? Que tampoco ustedes la van a utilizar. Bueno, después, miren, aquí esta es la forma en la que contendría, por ejemplo, el archivo de configuración de DNS, ¿no? Se pone zona. Aquí es importante también, como ustedes habrán visto, por ejemplo, en el DHCP, si ustedes ponen un espacio de más, entonces ya hay un error y no les corre el servidor, ¿sí? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta aquí. O sea, los espacios, es importante que sepan dónde ponerlos y dónde no, ¿sí? Entonces, generalmente, pues, con el journal CTL-XC, sale el tipo de error, ¿sí? Solamente que ustedes tienen que leer. Saben que aparece con letras rojas, ¿no? Y ustedes tienen que entender qué significa eso. Pues aquí sucede lo mismo, ¿sí? Pero así es como tendría la forma, ¿no? La sintaxis de una configuración DNS, ¿sí? Bueno, yo creo que sí, estas son otras cosas que no. Ya son cosas más complicadas, ¿no? Con más detalle de los archivos de configuración de DNS. Así que vamos a quedar ahí. Ya no les voy a pasar ningún archivo y ustedes tendrán que sacarse al aire este fin de semana. Así que veamos quién por fin se saca al aire. Verá, señor Isa y su grupo. Me están debiendo, así que haga un buen trabajo, ¿no? Haga un buen trabajo. Gracias. ¿Ya? Bueno, quedamos ahí. Nos vemos la próxima semana. Sí, A ver, rapidito, porque tengo una reunión. ¿me puedo presentarle lo del servidor de HCP, aunque sea por una nota menor? Imposible, ahorita no tengo tiempo. Tengo una reunión. Puede ser otro día. Puede ser otro día, sí. Ahí nos ponemos de acuerdo. Ya, gracias. Sí. Ya, hasta luego.